Saludos participantes, ¿cómo están? Esperando que estén bien. Ya en esta tercera semana que vamos a tener por aquí, vamos a entrar en los últimos temas ya de esta tercera semana, valga la redundancia y la repetición. Nuestra materia de la psicología social, que vamos a tener mucha atención y tomar apuntes, por favor. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los estereotipos, lo que son los prejuicios y lo que es discriminación social, que nos va a gustar bastante, un tema muy bonito, muy lindo. Sé que mucha expectativa por parte de todos ustedes. Aquí aparece en primera instancia, perdón, ¿qué es un estereotipo? Un estereotipo es una imagen, idea o modelo generalmente asociado a un grupo social, que es atribuido a sus conductas, cualidades y habilidades, así como a otras características que lo identifican y que por lo general son inmutables. Cuando hablamos de un estereotipo, hablamos de una cultura implantada en la misma sociedad, una conducta que ya se hace. Por ejemplo, aquí hay una pequeña imagen. ¿Cómo se viste la mujer ama de casa? Por ejemplo, la mujer, la cultura que nosotros tenemos es que la mujer debe de estar en su casa, en el hogar, sin embargo el hombre debe de trabajar. Esos son estereotipos, ¿verdad? Planteados por la misma sociedad, que bien están implantados y pueden cambiar. Pero la imagen es que la mujer se quede en su casa, ¿verdad? Haciendo sus quehaceres. Sin embargo, el hombre salga a la misma sociedad. Ya eso es un estereotipo implantado dentro de una sociedad para que me entiendan dentro de esa parte. Ahora bien, ¿qué es un prejuicio? Un prejuicio es un pensamiento negativo que alguien emite sobre una persona, cosa o situación sin tener verdadero conocimiento sobre eso. Es la actitud de muestra de rechazo. Por ejemplo, cuando decimos que una persona o que si le tenemos amistad con una persona que tiene VIH, por ejemplo, tenemos una amistad o le damos la mano, el prejuicio es que nos vamos a contaminar, ¿verdad? Ay, no, yo no le voy a poner la mano porque me puedo contaminar. Es decir, tenemos un pensamiento negativo sin saber que eso es mentira. Ese pensamiento es mentira porque en realidad una persona con VIH no se transmite la enfermedad de usted saludándolo, siendo amigo o hablando con esa persona, sino con el contacto de la misma sangre. Prejuicio es un pensamiento negativo que una persona tiene de cierta persona y quizás ese pensamiento cabe destacar, un pensamiento que no es real, ok, pero tiene un pensamiento negativo, dice que la persona eh, sufre de SIDA, ¿verdad? Porque en realidad me voy a contaminar si soy amigo de ella. No, 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 eso no sucede de esa forma. Ok, mucho ojo. Prejuicio, pensamiento negativo que alguien emite sobre una persona que no es real. Ok, ojo con esa parte. Tipos de prejuicios, tenemos los raciales. Recuerden cuando nosotros vemos una persona negra, ¿qué decimos? Ah, no, vemos una persona negra, no, ese es haitiano, pero en realidad no puede que no sea haitiano, puede que sea eh, moreno porque es de la capital, pero no es haitiano. Prejuicio de carácter sexual, por ejemplo, nosotros a veces discriminamos cuando una persona es lesbiana o es homosexual, queremos como apartarlo. Prejuicio de orientación sexual también va dentro de ese mismo orden. La religiosa, muchos religiosos que quizás quieren, apartan a las demás personas, también eso es un prejuicio porque la apartan con una falsa creencia. También aquí hay una imagen sobre los tatuajes. A veces nosotros decimos que todas las personas que tienen tatuajes son personas que no sirven, son personas que son poco educadas. Eso es mentira también. Por eso hablamos de esos diferentes tipos de prejuicios. Ahora bien, discriminación. Discriminación es una situación que afecta a un gran número de personas al ser excluidos de ciertas actividades y en general de la sociedad. Cuando hablamos de discriminación es cuando apartamos esa persona de cierta actividad. Es cuando llevamos el prejuicio
a la práctica. Cuando ya nosotros decimos, no, yo no quiero compartir con esa persona, ya entonces pasamos a discriminar, ya, porque entonces no quiero hacerlo. Diferentes tipos de discriminación. La discriminación racial, cuando apartamos a personas que son de color, son de otra raza. Discriminación de género sexual, ya cuando apartamos ya sea el sexo femenino, cuando no queremos saber de mujeres o cuando no queremos saber de hombres. Discriminación también por edad, hay personas que no quieren compartir con las personas mayores o hay mayores que no quieren compartir con personas que son muy niños. Discriminación por nacionalidad u origen, que también ahí va la racial, eh, muy presentado en muchas partes, que a veces no queremos compartir con las personas haitianas o con las personas que son mexicanas y así sucesivamente. Discriminación religiosa, sucede mucho en las iglesias, muchas iglesias discriminando personas sin saber cómo son por dentro. Discriminación política, señores, que es muy parte, no comparto con personas de otro partido, porque no aparte, no quiero nada. Discriminación por la situación o posición social, las personas que tienen su posibilidad, quizás no comparten con personas que son, eh, perdón, baja económicamente. Ahí está la discriminación por situación o posición social. Razones sociales de los prejuicios, hay muchas razones. Por ejemplo, ya hablamos de la misma sociedad que discrimina. Por ejemplo, hay personas que son lesbianas y nosotros también las discriminamos. Personas que quizás tachan por cierta forma de cómo es, cuando una persona es homosexual, cuando una persona es muy altanera, también tiende a ser prejuiciada por todo el que le rodea, señores. Eso es así, por todo el que lo rodea. Los prejuicios sociales hacen que nuestro cerebro cree un hombre con corbata, buenos zapatos y portátil en mano es más de fiar que un indigente, y eso es erróneo. Y que en cambio alguien con no muy buen aspecto podría ser un ejemplo, podría robarte. Por ejemplo, a veces nosotros tenemos esa parte, esa mala creencia de que una persona con corbata puede ser una persona seria, sin embargo puede ser un ladrón. Pero también tenemos el prejuicio de que cuando vemos un indigente queremos apartarlo. Lo que dicen que en tu cabeza se quedará esa información independientemente de si es o no es verdadera. A eso le llamamos discriminación social. También existen diferentes discriminaciones dependiendo la localidad, por cultura, ¿verdad? Por ideología política o ideología de religiones. Todo eso dentro de esa parte social, dentro del medio que andemos todo ser humano. ¿De dónde surgen los prejuicios sociales? Los prejuicios surgen de las diferencias en la posición social que anteriormente les decía y de deseos de la persona por justificar y mantener esas diferencias. También se aprende de nuestros padres cuando nos inculcan que diferencias importan sobre las personas. Y por último, nuestras instituciones sociales sirven para mantener y sostener los prejuicios. Primero, nuestros padres, los primeros impulsores, ¿verdad? Luego la misma sociedad, luego nuestras instituciones donde laboramos. Lamentablemente, de ahí es donde surgen las diferentes formas de prejuicios, que a veces es una mala educación de esas tres partes que ya mencionamos anteriormente. Para reducir los prejuicios hay varias opciones, por ejemplo, educar bien a los niños desde pequeños, decirle que cuando vemos a una persona negra no significa que la vamos a rechazar, no significa que es un haitiano, que los dos son seres humanos iguales, para poder reducir esa parte. Todos tenemos prejuicios. Los prejuicios son actitudes positivas o negativas hacia grupos o miembros de los grupos y los usamos para valorar y etiquetar a personas que no conocemos. Por ejemplo, si conocemos a un gitano y pensamos que los gitanos tocan bien la guitarra, la interacción con él estará determinada por esa creencia previa que es un buen músico. Y es verdad, a veces uno piensa que un gitano es un buen músico, un buen guitarrista. Los prejuicios sirven para mantener las jerarquías de estatus entre grupos, pero por suerte, existen diferentes maneras de reducir los prejuicios, que es lo que necesitamos ir haciendo poco a poco y reducir esa parte. Se considera que los prejuicios tienen tres componentes, cuentan con
un componente cognitivo. La cognitivo es la parte mental, como la persona aprendió. Los estereotipos, que presentan las imágenes mentales que tenemos de los miembros de un grupo. Los estereotipos, hablamos ahorita, es la forma en que nos inculcan cierta manera de vivir. Cuando nosotros decimos que el merengue es solamente de República Dominicana, eso es un estereotipo. Cuando nosotros decimos que la mujer trabaja y la mujer, está en la casa y el hombre trabaja, eso es un estereotipo. Y otro componente es el afectivo, cuando hablamos de las emociones y sentimientos que se despiertan. ¿Por qué? Primero hablamos de cómo nos enseña la parte cognitiva, las imágenes que ponen en nuestra mente, y la afectiva, cómo las emociones y sentimientos despiertan esa parte en lo que son en la diferente discriminación social en los prejuicios. Dado que los prejuicios son actitudes hacia grupos o miembros de grupos, desde la psicología social se han desarrollado diferentes formas para reducir los prejuicios basadas en teorías de la categorización y de la identidad social. Poco a poco se ha ido mejorando esa parte de los prejuicios que tanto mal nos causan. Una frase de subcomandante Marcos: yo soy como soy y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni yo ni tú obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Una frase muy buena de este comandante. La reducción de los prejuicios a través de la recategorización, Las personas tendemos a categorizar, a dividir a las personas según categorías. Recuerden que cuando hablamos de categoría, hablamos de la categoría, ¿verdad?, económica, la raza, entre otras categorías. Esta categorización hace que favorezcamos más a los que incluimos dentro de nuestra categoría, dando lugar a prejuicios hacia los miembros de otra categoría. Por ello, aumentar la flexibilidad de los límites de las categorías reducirá los prejuicios. En este sentido, caben al menos 3 posibilidades de categorización. Está la primera, que es la categorización cruzada. Esta consiste en resaltar las categorías comunes de pertenencia que pueden tener los miembros de los grupos enfrentados. Al hacer consciente a las personas de la categoría que comparten, las actitudes hacia estas personas serían más favorables, que es lo que habla la parte de categorización cruzada, que a veces queremos diferenciar entre una u otra. La descategorización consiste en ver a los miembros de otras categorías como personas individuales. Y la recategorización consiste en tratar de crear una nueva categorización de englobe conjuntamente con los miembros de diferentes categorías, que es ligar estas dos, la recategorización, que es lo que habla esta parte de categorización. Relación entre estereotipos, prejuicios y discriminación, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Estereotipo es lo que pienso, prejuicio viene siendo lo que siento, y discriminación es cómo actúa. Estereotipo viene siendo la imagen que nosotros tenemos errónea, que no sería, ¿verdad? Bueno, que no han implantado. La imagen que no han implantado los estereotipos. Los prejuicios es la imagen errónea de cierta actividad y de cierta cosa, y la discriminación ya viene siendo el prejuicio hecho material. Por ejemplo, las mujeres no sirven para manejar, un estereotipo que nosotros a veces tenemos, y eso a veces puede ser verdad como puede ser mentira. Prejuicio, la irritación, y ya en la discriminación todo el claxon gritó, ¿verdad? En esa parte. Eso es pienso, actúo, pienso y siento dentro de esa parte que nosotros andamos buscando. Por eso la relación entre estas tres. Cuando veo a un inmigrante, ¿qué pasa? Bueno, llego al prejuicio, pienso, un inmigrante, ¿verdad? Siento, ¿verdad? ¿Qué siento? El inmigrante, ¿verdad? Una persona, ¿verdad?, que quizás aquí estamos estereotipo, pienso, estereotipo. ¿Qué pienso? Sucio, ladrón y falso, un inmigrante. Entonces, cuando estamos aquí en el prejuicio, siento asco, miedo y repulsión.
y actúo, vuelvo la cara, me pongo de guardia, no creo lo que digan en esa parte. Entonces ahí están los tres componentes. El componente cognitivo, que es la primera parte, el estereotipo, porque eso fue lo que aprendimos. Con componente emotivo, ¿por qué? Porque entonces ahí, entonces, por lo que aprendimos, ahí nosotros actuamos, ¿verdad? Ay, asco, miedo, repulsión. Y ya el componente connotativo, ¿verdad? Que está, o el componente emocional, que es actuar, ¿verdad? Dentro de esa parte. Lamentablemente así actuamos. Estereotipo, creencia, ¿verdad? De algo que no han implantado. Prejuicio es una creencia falsa sobre eso. Y ya el componente afectivo ya es cuando actúo. De esas tres formas. Relación también de estereotipos, prejuicio y discriminación. Aquí está la misma parte que estaban aplicando, los estereotipos en lo cognitivo, prejuicio en lo afectivo y ya la discriminación es cuando actuamos, lo conductual. Ahí está la relación de los tres. Y en conclusión, teniendo en cuenta que cada persona puede y debe expresarse libremente, es mejor meditar un poco antes de juzgar a cualquier individuo por cómo se viste y cómo actúa, y mejor aceptarlo en su calidad de ser humano independiente y autónomo. Así que feliz resto del día, de la noche que usted esté viendo este video. Y aquí le dejo con una última frase ya para culminar. Escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin despreciar. Tres valores que te harán ser justo. Así que espero que hayan aprovechado al máximo este video. Feliz resto de la semana.